La historia que se cuenta en este vídeo conmocionó a toda América. Fue tan impactante que en solo 6 meses se produjo una de las mejores series de televisión de 1991 basada en ella. Además, uno de los protagonistas sigue al frente de su canal de YouTube, sin cansarse nunca de responder preguntas sobre lo sucedido. La historia comienza en la ciudad de Garden Grove, California, con un hombre llamado David Brown. En 1985, David había logrado establecerse como un empresario exitoso. Su negocio, relacionado con la recuperación de datos de soportes informáticos dañados, le generaba muy buenos ingresos. Pero el hombre no se detuvo ahí. Quería llevar una vida cada vez más acomodada, así que intentó por todos los medios desarrollar aún más su ya próspero proyecto. En cuanto a la vida personal de David, a sus 32 años, ya tenía una casa grande en la que, además de él, vivían su joven esposa Linda, de 23 años, su hija Crystal, de 8 meses, la hermana menor de Linda, Patty Bailey, de 17 años, y la hija mayor de David, de un matrimonio anterior, Cinnamon, de 14 años. Linda y Patty crecieron en una familia numerosa. Su padre las abandonó temprano, así que las niñas pasaron su infancia con su madre, que, además de Linda y Patty, tenía otros 8 hijos. David vivía al lado de ellas. Dedicaba mucho tiempo a su trabajo y no tenía tiempo para hacer las tareas domésticas, así que se ofreció a pagar a la madre de Linda para que enviara a una de sus hijas varias veces a la semana a hacer las tareas en su casa. La madre de Linda aceptó y envió a su hija mayor Linda 2 veces por semana para cocinar y limpiar la casa de David. A pesar de los 9 años de diferencia de edad, Linda y David iniciaron una relación y cuando ella cumplió 17 se casaron. Sin embargo, su matrimonio duró solo un par de meses, tras los cuales se divorciaron. Poco después, David volvió a casarse y este fue su 5º matrimonio, pero también duró muy poco. Y finalmente, David y Linda volvieron a estar juntos y se casaron por segunda vez. Esta vez, su matrimonio fue mucho más sólido que el anterior, y tras 5 años juntos, tuvieron una hija, Crystal. El 19 de marzo de 1985, la policía acudió al domicilio de la familia Brown. En la planta baja de la casa, encontraron a David, a su hija de 8 meses, y a una aterrorizada Patty, la hermana menor de la esposa de David. En la planta superior, en un dormitorio, hallaron el cadáver de Linda Brown, de 23 años, esposa de David, que había muerto a causa de 2 disparos. David comentó que esa noche, él y Linda habían tenido una pequeña discusión, lo que le llevó a salir de casa para relajarse dando un paseo en coche. Condujo hasta la playa, donde se sentó a reflexionar sobre su vida. Estuvo fuera alrededor de 1 hora. Cuando regresó, encontró a Patty sosteniendo a su hija Crystal de 8 meses, quien estaba muy asustada porque la hija mayor de David, Cinnamon, la había amenazado con una pistola e incluso había disparado en su dirección, como lo demostraban 3 agujeros de bala en la pared. David explicó a los policías que Cinnamon era una niña muy problemática y que se volvió aún más rebelde al llegar a la adolescencia. Discutía constantemente con su madrastra Linda, lo que llevó a Linda a insistir en que Cinnamon durmiera en una caravana en el jardín de la casa. En ese momento, David no tenía idea de dónde estaba su hija de 14 años. Según él, estaba tan asustado por lo ocurrido que ni siquiera entró en el dormitorio de su esposa y llamó inmediatamente a la policía. Los agentes, en busca de Cinnamon, registraron la zona circundante y lograron encontrar a la niña. La hallaron en una caja para perros en el patio trasero de la casa. La escena era muy desagradable. La niña de 14 años yacía inconsciente, rodeada de su propia orina y vómito. En sus manos había una nota de suicidio que decía: «Que Dios me perdone, no quería hacerle daño». La joven fue trasladada inmediatamente por los paramédicos. De camino al hospital, recuperó el conocimiento y confesó que se había tomado más de 50 pastillas diferentes en un intento de acabar con su vida. Pasó varios días en el hospital antes de ser trasladada a la comisaría, ya que era la principal sospechosa del asesinato de su madrastra, Linda Brown. Durante el interrogatorio, la chica no negó su culpabilidad y confesó plenamente el asesinato. Explicó que lo había hecho porque Linda no la quería e intentaba echarla de casa, quejándose constantemente de ella a David, el padre de Cinnamon. Según la joven, simplemente no tenía otra opción. De lo contrario, tarde o temprano,
Linda habría logrado su objetivo y la habría echado completamente de la casa. En agosto de 1985, Cinnamon compareció ante el tribunal. En el juicio, tampoco negó su culpabilidad. Se había previsto que su padre David compareciera como testigo de cargo en el caso, pero faltó a la vista alegando enfermedad. El juicio duró 5 días y al tener entonces 15 años, Cinnamon fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a 27 años de prisión, siendo enviada al centro de detención de menores de Camarillo, California. A quienes la vieron en prisión les parecía inconcebible que aquella niña serena pudiera haber cometido semejante crimen. Un investigador de la oficina del fiscal del distrito, Jack Newell, pensaba lo mismo. No creía que esta niña pudiera ser una asesina a sangre fría. Su instinto policial le indicaba que había algo extraño en el caso, y aún después de que se cerrara, continuó investigando. Inmediatamente después del juicio por el caso de Cinnamon, su padre recibió un pago del seguro de $835,000, ya que se comprobó que la vida de Linda estaba asegurada en 4 compañías de seguros. Además, 2 de los 4 seguros se habían emitido una semana antes de la muerte de Linda. Con este dinero, David compró 2 casas nuevas y varios coches. En el verano de 1986, David se casó por 7ª vez. Su esposa era Patty, la hermana menor de su esposa asesinada. Intentaron mantener su matrimonio en secreto y lo lograron durante un tiempo. Pero pronto Patty se quedó embarazada y la verdad sobre su relación salió a la luz. Estos hechos añadieron aún más sospechas a la historia, y en 1988, 3 años después del asesinato, el detective decidió volver a hablar con Cinnamon sobre lo que había ocurrido aquella noche. Cinnamon dijo que ya no recordaba exactamente lo que había sucedido aquella noche, pero cuando el detective le informó que su padre llevaba 2 años casado con Patty, la joven decidió contar la verdad sobre la tragedia de aquella noche 3 años antes. Cinnamon relató que, unas semanas antes del asesinato, su padre, David, les había dicho a ella y a Patty que Linda y uno de sus hermanos planeaban matarlo para quedarse con su dinero. David estaba preocupado por su vida y les dijo que pronto tendría que abandonar a su familia y marcharse de la ciudad. Cinnamon le expresó a su padre que no quería que se fuera, a lo que él respondió que, en ese caso, deberían adelantarse a Linda y matarla ellos mismos. La joven no estaba preparada para semejante acción. Durante las semanas siguientes, cuando se quedaba a solas con ella, su padre no dejaba de insistirle que, si realmente lo quería, debía hacerlo. David logró convencer a Cinnamon de que, como era menor de edad, el castigo máximo al que se enfrentaría sería un par de sesiones con un psicólogo infantil. Para que pareciera arrepentida ante la justicia, David le sugirió que fingiera un suicidio después del delito, escribiendo una nota de remordimiento por lo que había hecho. Le sugirió que se pegara un tiro en un lado de la cabeza, asegurándole que no le causaría daño, pero ella se negó. David entonces propuso a su hija que tomara unas docenas de pastillas que él aseguraba eran completamente seguras. Cinnamon aceptó, pues confiaba plenamente en su padre. Sin embargo, ella no sabía que, si no hubiera vomitado en la caja para perros, no habría sobrevivido para ver llegar a la policía. Finalmente, en la noche del 19 de marzo de 1985, David entró en la habitación de su hija y le dijo que esa noche tenía que ser la noche. A continuación, David abandonó la casa, dejando a Patty con una pistola cargada que luego le entregó a Cinnamon. La joven de 14 años subió a la habitación de su madrastra y le disparó en el estómago. Cuando estaba a punto de bajar, escuchó las súplicas de ayuda de Linda, así que volvió a subir y disparó otro tiro al cuerpo de la mujer moribunda. Luego bajó las escaleras, le entregó la pistola a Patty y se dirigió a la perrera. Mientras estaba allí, escuchó 3 disparos más dentro de la casa. Es probable que estos disparos fueran los mismos que, más tarde, se presentaron a la policía como prueba del ataque de Cinnamon a Patty. La joven sostuvo la nota de suicidio en sus manos y tomó las pastillas que su padre le había dado. La historia de Cinnamon parecía muy lógica, pero sus palabras por sí solas no eran suficientes para llevar a David ante la justicia. Por ello, el detective sugirió a Cinnamon que se pusiera un dispositivo de escucha y, durante la siguiente visita de su padre, intentara que él confirmara lo que había dicho anteriormente. Durante la visita, David hizo algunas declaraciones comprometedoras. Le pidió a Cinnamon que continuara mintiendo, advirtiéndole que, de no hacerlo,
Todos sus conocidos terminarían en prisión y nadie la visitaría. También le pidió a su esposa que convenciera a Cinnamon de que Patty pronto cambiaría de lugar con ella, aunque esto era mentira. David ya se había dado cuenta de que algo extraño estaba sucediendo y simplemente estaba tratando de ganar tiempo. Finalmente, cuando dejó de hablar sobre los eventos de aquella noche con su hija, David fue detenido. En octubre de 1988, además de David, Patty fue arrestada y su implicación salió a la luz rápidamente. Patty cooperó plenamente con la policía y reveló todos los antecedentes de la familia Brown. Resultó que se mudó a la casa de Linda y David cuando solo tenía 11 años, y casi de inmediato, David comenzó a engañarla con su hermana menor. Para 1984, Patty ya llevaba 4 años viviendo en la casa de David, quien empezó a intentar convencerla de que debían deshacerse de Linda. Sin embargo, Patty se negaba a matar a su hermana. Así que David comenzó a manipular a su propia hija para que lo hiciera. Además, la noche del asesinato, David drogó a Cinnamon para darle la confianza necesaria antes del crimen. Una vez detenido, David comprendió que su situación era muy grave. Mientras estaba en prisión, ideó un plan espeluznante. Mientras esperaba el juicio, David entabló una estrecha amistad con un recluso llamado Jones, quien iba a ser liberado en pocos días. David le ofreció $10,000 para que, una vez en libertad, asesinara al detective que estaba manejando su caso. Además, le prometió otros $10,000 si encontraba a una mujer dispuesta a cometer un delito menor para ingresar en la prisión donde se encontraba Patty y asesinarla allí. Jones aceptó la oferta y David estaba convencido de que con este plan podría evadir la justicia. Sin embargo, David no sabía que Jones era en realidad un policía encubierto. Como resultado, David enfrentó 2 cargos adicionales por intento de asesinato organizado, sumados a los que ya enfrentaba. El juicio por estos casos se llevó a cabo en abril de 1990. Durante el proceso, tanto Cinnamon como Patty testificaron en contra de David. El juez calificó a David como un hombre temible y añadió que incluso él le tenía miedo. Finalmente, en junio de 1990, David Brown fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su entonces esposa, Patty, recibió una condena de 4 años de prisión. Como resultado de la revisión del caso, Cinnamon cumplió solo 7 años de los 27 a los que fue condenada originalmente. Fue puesta en libertad en 1992 a la edad de 21 años. Tras su liberación, no tuvo problemas con la justicia, aunque sufrió otra tragedia en su vida, el suicidio de su primer esposo. Según informes recientes, en 2004 se casó con un policía local, con quien aún permanece casada. Patty fue liberada a los 25 años. Tras su liberación, se casó con un guardia que trabajaba en la misma prisión donde cumplió su condena. En cuanto a David Brown, pasó 24 años en prisión y falleció en 2014, a la edad de 61 años. La hija de Linda y David, Crystal, fue criada por la madre de David. Le dijeron que su madre había muerto en un accidente de coche. La verdad salió a la luz cuando Crystal tenía unos 13 años. Al crecer, Crystal intentó encontrar a su tía Patty y a su hermana Cinnamon. Un día, escribió en Facebook: «Necesito hacer las paces con ellas. No las culpo por lo que pasó y me gustaría conocer a mis hermanas Patty y Cinnamon. Si ven esto, sepan que las quiero. No importa lo que pasó entonces, lo que importa es que están perdonadas. Espero verlas y conocer a sus familias. Con amor, Crystal». Crystal incluso creó un canal de YouTube donde publicó videos en memoria de su madre y respondió preguntas sobre su asesinato. Probablemente logró establecer contacto con Patty, ya que más tarde apareció otro post. «Creo que es hora de contarles algo. Hace un tiempo, por fin conocí a Patty cara a cara. Les diré toda la verdad. No pude llorar. No fue por falta de emoción, sino porque ya lo había asumido y perdonado mucho antes. Nunca he sido una persona emocional. Incluso mi esposo solo me ha visto llorar 1 o 2 veces en 15 años. Ella lloró mucho y yo sabía que necesitaba desahogarse. La abracé y le dije que todo estaba bien. La perdono completamente y no la culpo de nada. Pienso pasar más tiempo con ella y conocerla mejor. Después de todo, tenemos mucho que ponernos al día. La mujer que algunos odian no existe. Lo que han oído y visto en televisión no tiene nada que ver con la persona que conocí».
No olviden que esta tragedia ocurrió hace más de 30 años. Sé que ella ha cambiado mucho desde entonces y solo puedo imaginar el dolor que pasó. Las personas cambian mucho en 30 años y tanto ella como yo estamos listas para un nuevo comienzo.